Hola, nos encontramos en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy estoy con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, y vamos a hablar en profundidad sobre el tema de Carabineros y la crisis de Carabineros, un tema que no es nuevo, por desgracia, y del cual se han hecho muchos diagnósticos, pero se han visto pocas soluciones. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos disponibles. Diputado, lo primero, se va a cumplir un año del estallido social. El manejo de Carabineros, de las manifestaciones y del estallido trajo consigo una serie de críticas y cuestionamientos por el manejo que tuvo de la manifestación social, las acusaciones de violación a los derechos humanos. Ha pasado casi un año y el episodio del Puente Pío IX nos retrotrae a la misma discusión. ¿Qué ha pasado en un año con el tema de reformar o refundar o modificar Carabineros para tener una policía uniformada a la altura de una sociedad democrática en el siglo XXI? Nada, en este año lo que ha quedado en evidencia es que Carabineros es incapaz de hacer el debido control del orden público sin violar los derechos humanos de las personas, sin causarle daño a las personas. Y esto tiene una explicación muy simple. La policía chilena, particularmente la policía que es antidisturbios, tiene una cultura instalada que viene de la dictadura de buscar siempre, al controlar el orden público, castigar, producir dolor, agredir, producir daño físico a los manifestantes, solo por estar haciendo manifestaciones. De esa manera siempre han entregado un mensaje a los manifestantes de que van a recibir ese daño físico si es que persisten en su actitud o si vienen a otra manifestación. Usan el temor y el terror a ese daño físico, a ese castigo policial, como herramienta para controlar el orden público. Es lo que se llama justicia callejera, justicia policial, donde Carabineros hace justicia por mano propia a los manifestantes. Y esto ocurre ahora y ha ocurrido en décadas y en la dictadura también. Y esto no ha cambiado. Es un problema estructural y cultural de la policía antidisturbios chilena que ha quedado en evidencia en este año, pero no hay ninguna solución que busque atacar el problema de fondo, que es la falta de control de los superiores civiles de la institución. El gobierno se defiende diciendo que hay reformas en el Congreso que están en tramitación para reformar Carabineros y que esas reformas no cuentan con los votos desde la oposición. ¿Qué pasa con esas reformas? ¿Por qué no están los votos? ¿Es una excusa del gobierno? ¿Qué pasa con esos proyectos de ley? Bueno, probablemente el gobierno está apuntando a una reforma en materia de probidad, en materia de transparencia, en el uso de los recursos, de controles internos y auditorías financieras de la institución, que se votó hace 2 semanas atrás. Y en esa votación no se alcanzó el quórum para aprobarla, después de haber trabajado durante 6 meses esta reforma, porque algunos parlamentarios de derecha no fueron a votar, y los parlamentarios del Frente Amplio votaron en contra o se abstuvieron. Y evidentemente todo el trabajo de 6 meses o un poco más se fue al tacho de la basura en una reforma que, si bien no solucionaba todos los problemas de Carabineros, era un gran avance porque establecía controles externos y controles internos a la gestión administrativa y financiera de esta institución. Era más bien una reforma como reacción al Paco Gate. Sin embargo, se rechazó en la Cámara. O sea, ahí entraron criterios políticos y no un criterio de efectivamente poner herramientas legales para sacar a Carabineros de la crisis. En el caso puntual sí, es una votación incomprensible de parlamentarios del Frente Amplio que votaron a favor de esta reforma en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero en la sala votan en contra. Y cuando no se aprueba y finalmente se archiva o se ralentiza una reforma de este tipo, lo que ocurre es que se mantiene el estado de cosas actual. Y eso evidentemente es la peor propuesta de solución que se le da a la ciudadanía, mantener las cosas como están. Pero yo no quiero centrarme solo en eso porque también quiero dejar en evidencia de que no hay consenso en la política, en el Congreso, respecto de la reforma que tiene que experimentar Carabineros. Hay algunos que sostienen que tiene que haber una reforma, una modernización, otros dicen que tiene que haber una refundación, y ese debate todavía está abierto, y probablemente algunos deciden rechazar si no se acepta la propuesta propia. Y me parece que eso no es un buen camino tampoco.
¿Y usted qué cree? ¿Carabineros hay que reformarlo o hay que refundarlo? Ni uno ni lo otro. Refundarlo tiene que ver con que hay que cambiar el rumbo de Carabineros en un acto único, en un acto de una refundación y prácticamente desmantelar y suprimir lo que estaba antes para producir algo nuevo. Y eso la verdad que no tiene ninguna lógica, porque hoy día son 60.000 los carabineros que cumplen funciones todos los días, no tan solo de control de orden público, sino que patrullaje preventivo en las comunas, policía comunitaria, de tránsito, etcétera, y están instalados ya las culturas organizacionales defectuosas, y desmantelar eso va a ser un proceso largo. Por eso yo diría que la refundación no es la solución, es una solución mágica que no se va a producir, ni tampoco es una modernización. Yo creo que tiene que haber una reforma sistémica a través de un proceso que va a durar años, años. Reformar la PDI, la Policía de Investigaciones, en los 90, que es solo un quinto en cuanto a integrantes de lo que hoy día es Carabineros, demoró 10 años. Carabineros probablemente, si experimenta una reforma sistémica, estructural y profunda, como es lo que se requiere, va a probablemente tener una ocupación en el tiempo muy superior a la que tuvo la PDI. Por lo tanto, yo creo que se requiere una reforma sistémica y estructural profunda. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Porque todos hablan de que la reforma es algo que es a largo plazo, que va a llevar muchos años. Entonces, mientras tanto, ¿qué? No se puede seguir con una policía uniformada, cuestionada, que no tiene credibilidad, que no genera respeto en la opinión pública, acusada de violaciones de derechos humanos, acusada de malversación de fondos. O sea, la policía en un Estado democrático es una pieza clave. ¿Qué pasa mientras tanto? La salida de Rosa es solo la punta del iceberg. Efectivamente, la gente clama por una reforma profunda, porque entiende que Carabineros de Chile, sobre todo con distintos actos que hemos conocido en los últimos 4 años, como es Pacugate, el montaje de la Operación Huracán, las rondas masivas en el sector sur, la violencia desmedida y brutalidad policial en la violación de los derechos humanos, se ha transformado no en un garante de la protección de la gente en una democracia, sino que en una amenaza a la gobernabilidad de este gobierno, una amenaza a la gobernabilidad del actual presidente de la República y de todo su equipo, y también una amenaza a la seguridad y a la vida y a la integridad física de las personas. Es decir, pasó a ser un problema serio de nuestra democracia. Pero en el sistema presidencial que tenemos, el sistema institucional, es el gobierno al que le corresponde la iniciativa constitucional, legal y política para poder resolver este dilema. Y ese es el problema, porque el gobierno lo tiene muy claro. Sin embargo, el gobierno no está preocupado de hacer una reforma profunda en Carabineros, sino que está preocupado de algo mucho más pedestre, que es sobrevivir hasta el 11 de marzo del año 2021, que es cuando termina. A duras penas este gobierno está tratando de conservar el poder con muchos problemas de gobernabilidad, y por lo tanto yo no veo que tengan ni la voluntad política, ni la capacidad, ni el respaldo político ni ciudadano para hacer la reforma que necesita Carabineros. Esa va a ser tarea del siguiente gobierno democrático. Efectivamente, la oposición, por su condición de oposición, no tiene iniciativa de ley en el tema de Carabineros y no puede llevar la batuta ni liderar ningún tipo de camino institucional en este momento. Sin embargo, la centroizquierda gobernó, en 3 décadas gobernó 2 décadas y media, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la centroizquierda en la crisis? ¿Qué no hizo la centroizquierda mientras fue gobierno para evitar que Carabineros llegara al estado en que llegó ahora y la crisis profunda que tiene la institución? Probablemente en la centroizquierda, cuando gobernó en los 90 y en el 2000, tuvo otras preocupaciones más preferentes, tuvo otras prioridades que tenían que ver probablemente con el control del mundo militar, con la posibilidad de desmantelar los enclaves políticos de la dictadura en el mundo civil, en la Constitución. Y como no hubo problemas graves de orden público en los 90 y en el 2000, probablemente esta reforma fue siendo dejada de lado. Lo único que se hizo fue el cambiar la dependencia de Carabineros, que estaba alojada en el Ministerio de Defensa,
junto al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, y se lo trasladó al Ministerio del Interior. Eso fue a fines del año 2009-2010. Y hoy día la policía, tanto Carabineros como la PDI, forman parte de la estructura cuyo jefe superior es el ministro del Interior. Y eso lo tiene hoy día al ministro Víctor Pérez en las cuerdas, arrinconado, por no ser capaz de controlar a esta institución de 60.000 carabineros. Yo era partidario, y soy partidario, de que la reforma profunda, sistémica de Carabineros tiene que partir por sacarlo de la dependencia del Ministerio del Interior. Tiene que crearse un Ministerio de Seguridad Pública. Y por dos finalidades muy claras. Una, para emprender de verdad una reforma desde arriba hacia abajo, desde el mundo civil al mundo policial, que tenga la voluntad y la fuerza política para poder mantenerla durante una década, probablemente, que es el tiempo que va a demorar esta reforma sistémica. Y un segundo punto tiene que ver con que va a evitar, en alguna medida, la manipulación política de Carabineros que hoy día ejercen todos los ministros de Interiores, de este gobierno y de los anteriores. Porque el Ministerio de Interior es la autoridad política más relevante del país, es el escudero de los gobiernos, y tiene esta herramienta policial, y tiene también demandas ciudadanas por seguridad. Y lo que hacen finalmente es politizar el problema de la seguridad ciudadana, el problema del orden público, y terminan finalmente dañando a la misma institución. Por eso hay que sacar a Carabineros de la política, de la manipulación que vimos, por ejemplo, en el control del paro de los camioneros, versus la represión a los que partidarios del apruebo o a los que marchaban por el rechazo en Providencia. Esa es manipulación política. También lo fue cuando Sebastián Piñera se subía arriba de carros policiales para patrullar las poblaciones del sur de Santiago. Eso le hace muy mal a la institución si realmente queremos construir una policía democrática al servicio de la gente y no de la política ni de la derecha. Efectivamente, la centroizquierda, la Concertación en su momento no hizo las reformas que tenía y que se concentró en otras cosas como usted explicaba, diputado. Pero ¿qué pasó con la nueva mayoría? Se lo planteó sobre todo en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Fue ahí cuando empezaron, no que ella sea la responsable de la crisis, pero en su mandato empezaron a salir a la luz los primeros grandes escándalos de Carabineros, como el caso Huracán. Entonces, en ese minuto, así como el presidente Piñera no saca al general Rosas de la dirección general de la institución, en su minuto la presidenta Bachelet no sacó al general Villalobos. Hubo ahí un punto de inflexión donde si se hubiera sacado a tiempo, habría habido alguna posibilidad de llevar a la institución a otro rumbo. Mira, yo fui muy crítico de la mantención del general director Bruno Villalobos a cargo de Carabineros en la última parte del gobierno de Michelle Bachelet, porque era impresentable sostener que él debía continuar a cargo de la institución cuando se había descubierto un desfalco financiero llamado Paco Gate, de cerca de 30.000 millones de pesos, que duró y se extendió durante 10 años. Es imposible que él no hubiera conocido ni sospechado al menos de esta defraudación, que es el robo fiscal más grande de la historia de Chile. Y después, cuando viene el episodio de la Operación Huracán, y es bueno hacer memoria, donde quedó al descubierto un montaje de pruebas falsas para engañar a la justicia en perjuicio de comuneros mapuche, donde terminó la Dipolcar de Carabineros rodeando a la PDI, rodeando y tratando de influir en el Ministerio Público. Episodios vergonzosos de nuestra democracia, donde creo que el subsecretario del Interior, Francisco Lewy, no estuvo a la altura de su cargo y tuvo una vergonzosa defensa corporativa de actos que son inaceptables en cualquier democracia. Él tuvo muchas gestiones positivas para el gobierno en su periodo, pero aquí falló rotundamente, y yo creo que le hizo muy mal al gobierno de Michelle Bachelet y también a Carabineros esta defensa corporativa u ocultamiento de los graves hechos que hubo en su momento. Eso pasaba por lo que me hablaba usted de la politización del tema de seguridad pública al depender del Ministerio del Interior. Así es, mire, es muy simple. Si en un gobierno se reclama la salida del general director de Carabineros, que es la máxima autoridad profesional y técnica de un servicio público que es Carabineros, evidentemente debería acompañarlo en la destitución o en la renuncia su jefe político, y ese es el ministro de Interior.
si los destinos de los generales directores de Carabineros están siempre ligados también a su jefe político, que es el ministro de Interior. Y esa es la asociación que es nefasta para la institución en términos de manipulación y en términos de defensa corporativa de los graves errores o de los graves daños que a veces hacen a nuestra democracia. Eso hay que romperlo con un Ministerio de Seguridad Pública distinto y separado del Interior. Diputado, en ese sentido, porque yo recuerdo que en el minuto del caso del Paco Gatti y del caso Huracán, uno de los argumentos que planteaba la Moneda para no sacar a Villalobos es algo parecido a lo que está planteando la Moneda ahora, la Moneda de Sebastián Piñera, y es que no hay a quien poner, que no hay personas a quien poner. Cuando se sacó a Villalobos y se descabezó el alto mando, y después con la salida de Hermes Soto también, y termina Rosas como general director, se habla de que hay toda una generación completa de la institución que ascendió muy rápido sin estar preparada para ese escalafón. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay un problema interno también de la preparación y de la dotación con la que se cuenta para los altos niveles de la institución? A ver, yo creo que Carabineros de Chile tiene una crisis en su gestión operativa policial, pero también administrativa y financiera, que es total, que se expresa en todos los servicios que ellos prestan. Porque por décadas se le dio una malentendida autonomía en el uso de sus recursos, que además fueron crecientes en el tiempo, porque cada vez que habían demandas ciudadanas por más seguridad, se entregaba más dinero a Carabineros para tecnología, para personal, etcétera. Y por lo tanto había una lluvia de dinero cada 4 años, sin que existieran los debidos controles externos ni tampoco internos. Y hoy día, y también ocurrió en el gobierno de Michelle Bachelet, existe la duda de las autoridades civiles que tienen que tomar decisiones de destitución de generales, por ejemplo, es quiénes vienen detrás y qué problemas asociados a corrupción, a violación de los derechos humanos o a problemas operativos policiales traen los que vienen más atrás, porque es demasiado extendido el cáncer de la crisis integral que tiene Carabineros, que yo creo que hay muy pocos profesionales de la institución que están totalmente intactos de haber tenido alguna participación o algún compromiso o haber colindado con estos problemas de corrupción, de irregularidades en viajes al extranjero, en el uso de los recursos, en sus viáticos, en sus relaciones, en controles policiales, controles de identidad, paso por comisaría, redada, etc. Por eso digo yo que el problema de Carabineros es un problema sistémico y estructural y que requiere una atención de esas características. ¿Qué tanto perjudicó los posibles avances de los trabajos que se hicieron? Porque después del estallido se crearon 2 comisiones. Una la creó el gobierno y convocó incluso a ex autoridades del Ministerio del Interior, y en el Congreso se creó otra comisión que hizo planteamientos y propuestas a la Moneda para poder sacar a Carabineros de la crisis. ¿Cuánto afectó en el avance de ese trabajo el cambio de ministro del Interior? O sea, en un año han habido 3 ministros del Interior: Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y ahora Víctor Pérez. ¿Cuánto esa variación ha afectado la posibilidad de avanzar en una ruta de salida para la policía uniformada? Bueno, ha sido fundamental para el casi nulo avance de esa reforma que hayamos tenido 3 ministros de Interior en poco menos de un año. Porque evidentemente cada ministro de Interior tiene sus propias prioridades de su gestión. Y lo que fue prioridad para el ministro Blumel ya no lo es para el ministro Víctor Pérez, o al anterior tampoco lo era. O tiene también otras necesidades producto de lo que tiene que enfrentar en la coyuntura política diaria. Por eso creo que es un error situar esta reforma estructural y sistémica con equipos que son pasajeros, que no duran más de 1 año y medio. Yo creo que si de verdad hablamos en serio, tiene que establecerse un equipo permanente de nivel ministerial que permanezca lo que queda del gobierno Sebastián Piñera y probablemente pueda prolongarse en alguna manera en el siguiente gobierno, por lo menos sus lineamientos más gruesos. Es la única manera de mantener la voluntad política y la decisión de ir hasta el final en una reforma de este tipo que es muy necesaria para la gobernabilidad del país y para la defensa de la vida y la integridad física de las personas.
Una comisión extragubernamental, una comisión, un equipo técnico, una comisión conformada por diferentes entes de distintos sectores. ¿Cómo ve esa comisión? ¿Cómo debería ser esa comisión, en el fondo, que sea ajena, por lo que le estoy entendiendo, a la SECPRES y al Ministerio del Interior? Obviamente no puede estar sujeta a los vaivenes de la coyuntura política semanal. Tiene que tener una vocación de sostener una reforma por una década, y tiene que partir con mucho respaldo político de gobierno y de oposición, pero tiene que tener un marcado perfil académico, técnico, de expertos nacionales e internacionales, y también de algunos componentes políticos o algunas autoridades políticas, pero no que estén en la primera línea de la coyuntura normal. Tiene que haber una mirada a largo plazo, un horizonte más largo para sostener una reforma de esta envergadura. O si no, vamos a estar sufriendo todos los periodos, todas las semanas, meses, problemas de este tipo u otros. Y la única manera de enfrentar seriamente este problema es con un equipo externo que, como digo, tenga esta diversidad de integrantes y que tenga la voluntad política tanto del oficialismo y la oposición para mantenerse en el tiempo. Y eso hoy día no está puesto en el debate público, y por lo tanto todas estas iniciativas parciales que han emprendido uno u otro ministro del Interior están condenadas al fracaso, al mismo fracaso al que se está avanzando y acercando este gobierno. Diputado, ¿qué pasa con la idea de esta comisión? ¿Qué recepción ve usted en La Moneda de la idea de esta comisión que usted plantea? Yo creo que los que miran a largo plazo tienen mucho apoyo, pero el gobierno no vive del largo plazo, vive de enfrentar la coyuntura diaria, y hoy día, te lo digo así de manera clara y rotunda, este gobierno no tiene ninguna voluntad política, ni tampoco ningún plan para poder hacer la reforma que Carabineros necesita. El gobierno está solo sobreviviendo. Este es un gobierno que se acabó desde el punto de vista de su proyecto político, social, de reforma, y solo busca sobrevivir hasta el año 2021, hasta marzo del 2021. Y va a hacer todo lo necesario para sobrevivir. Y obviamente en esa perspectiva no tiene cabida hacer una reforma sistémica a Carabineros. Entonces la pregunta que sigue obviamente es, bueno, ¿y qué va a hacer la gente? Porque hoy día hay gente que se está muriendo. Hay gente que ha perdido la vista, como Fabiola Campillay, como Gustavo Gatica, Mario Acuña, que quedó inválido, un manifestante en Buin, producto de una paliza de Carabineros, o el joven que fue arrojado al Mapocho, donde claramente hay una cultura institucional, policial, la que los impulsó a recibir esos daños. Bueno, lo único que le queda a la oposición es hacer uso de las herramientas que tenemos. Por eso una acusación constitucional es totalmente válida cuando se defiende la vida de las personas, como en este caso. Pero la acusación constitucional... El INDH también tiene que hacer su trabajo y lo estamos respaldando. Organismos internacionales que también han hecho sus propios balances y sus informes van a ser respaldados por nosotros. Vamos a hacer lo que sea necesario para que la gente no sufra las consecuencias de este gobierno incapaz de controlar a las policías hasta su término, y esperaremos a poder tener un nuevo gobierno democrático que sí de verdad se haga cargo de estas tareas. Es que eso le quería preguntar. La salida del general Rosas, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, ambas buscan, en el fondo, que la autoridad asuma responsabilidades políticas sobre el accionar de instituciones que están a su cargo o de las cuales son responsables. Sí. En ese sentido, esa ha sido una de las falencias, junto con todos los otros elementos de la crisis de Carabineros, y se lo hablo en un espectro de tiempo más amplio que solo este gobierno. Ese ha sido un gran problema, en que en el fondo aquí nadie nunca asume la responsabilidad política de las cosas que suceden. Obvio, sí, como dije yo, el destino de los generales directores casi siempre está vinculado políticamente a los ministros de Interiores, y eso hace que se amarren sus destinos y se fortalezcan en su autoprotección, ambos. Por eso fue tan difícil, por ejemplo, pedirle la renuncia anticipada al general Bruno Villalobos, o el general Mesoto, que no quiso renunciar. Recuérdate que estuvo un día desafiando incluso la autoridad presidencial. Y en el caso de Mario Rosa, está sin duda abrazado a los pies del ministro de Interior y abrazado a los pies del gobierno de Sebastián Piñera. Por eso hay que disociarlo. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer efectiva esta responsabilidad democrática.
Mire, Víctor Pérez es un funcionario no electo de este gobierno. Él no fue electo como presidente de la República. Es un funcionario que tiene que cumplir determinadas responsabilidades. Y si no las cumple, tiene que pagar con su permanencia, su ineficacia, su incompetencia y su inoperancia. Decir lo contrario, que se mantengan en el cargo, a pesar de todo este balance trágico en materia de víctimas de violación a los derechos humanos, de vidas de personas, es dar una señal de impunidad que no es aceptable en una democracia. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo muy a nuestro pesar, si uno considera las situaciones que se pueden desencadenar, pero nosotros no podemos dar una señal de impunidad frente a los hechos que hoy día se están produciendo por la inoperancia, por la ineficacia y la incompetencia del ministro de Interior y del general director Mario Rosas. La Moneda, y esta es la última pregunta, diputado, la Moneda ha respaldado diariamente a Carabineros, pero ha sido ambigua o ha omitido pronunciarse sobre la figura del general Rosas en particular. ¿Usted cree que efectivamente eso es una señal y que los días del general director están contados y que solo se está viendo el momento propicio? No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. El general director de Carabineros es un fusible del gobierno al servicio de la mantención del ministro del Interior. Ellos lo van a dejar caer en cualquier momento cuando le convenga a la permanencia del ministro Víctor Pérez, porque evidentemente un gobierno político se reserva toda su energía, toda su voluntad política en mantenerse a sí mismo gobernando. Y por eso, puesto en la balanza, la permanencia de Mario Rosas y Víctor Pérez, ministro del Interior, no cabe ninguna duda cuál es la respuesta. Están utilizando nuevamente al general director Mario Rosas en función de los intereses políticos del gobierno, y no de los intereses y la protección de la ciudadanía, que es lo que debiera ocurrir acá. Perfecto. Diputado Leonardo Soto, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV. Muchas gracias por la invitación y que tengan buen fin de semana.